Bienvenidos al curso de análisis vectorial. Este es el video número 21 que dedicamos a los temas referidos al cálculo diferencial. Y en esta oportunidad yo quiero presentar una tercera versión del teorema de la función implícita. O sea, del teorema de la función implícita, y vamos a decir que es una tercera versión. Hemos entonces en versiones anteriores estudiado el caso de funciones f, por ejemplo, analizamos el caso de R2 en R, analizamos el caso en que estamos mirando Rn más 1 en R, ¿ok? Y habíamos comentado, ahora en este caso, quiero presentarles una versión en la cual vamos a estudiar funciones f y g, ambas definidas de R4 en R, ¿ok? Y a partir de estas vamos a construir una función vectorial, de esta manera, ¿ok? Vamos a considerar la vectorial. Entonces fíjense lo que vamos a hacer en esta versión del teorema de la función implícita. Vamos a precisarlo. Supongamos que tenemos dos funciones, repito, f y g, definidas de R4 en R, y en realidad no necesitamos que sea tan extenso. Vamos a pedir que tengan ambas con dominio A contenido en R4. Vamos a pedir que ese conjunto A sea abierto, con eso siempre lo mismo y convexo, ¿ok? De aquí en adelante vamos a denotar P sub 0 al punto de coordenadas x0, y0, vamos a agarrar u sub 0 y b sub 0, un punto en A para el cual tanto la función g como la función f en este punto ellas valgan 0, ¿ok? Vamos a escoger un parámetro, sea r mayor que 0, tal que las funciones f y g sean de clase C1 en una bola de centro P sub 0 y de radio R. O sea, no necesitamos ni siquiera que ellas sean de clase C1 en todo R4, sino alrededor del puntico donde ellas se anulan, ¿ok? Pero obviamente como el conjunto A, entre paréntesis, como A es abierto, esta bola y P sub 0 es un punto de A, obviamente el R tiene que ser de tal forma que la bola esté completamente contenida en el dominio, ¿ok? Entonces la condición es que sí, y aquí fíjense un momentico, voy a escribir esto así. Esta va a ser la matriz jacobiana de f con respecto a g, estudiadas con respecto a las variables u y b. Ya vamos a precisar eso con más detalle. Si esto es diferente de 0, ¿dónde quién es esto? Si esto es distinto de 0, ¿dónde? Vamos a decirlo, donde esta notación lo que me está reflejando o lo que me está representando es el determinante de la matriz formada por la derivada parcial de f con respecto a du, la derivada parcial de g con respecto a du, la derivada parcial de f con respecto a db y la derivada parcial de g con respecto a db. Esto es una notación que estoy presentando aquí, muy útil y muy utilizada en la literatura, y es otra manera a la cual referirse a las matrices jacobianas. Lo que pasa es que aquí estás diciendo explícitamente quiénes son tus funciones coordenadas y quiénes son digamos, las variables con respecto a las cuales tú estás derivando. Entonces, si yo tengo que esto es distinto de 0, repito, si esto acá, fg con respecto a dv evaluado en el punto P sub 0 es distinto de 0, tengo que decir que es evaluado en un punto porque acuérdense que cuando evalúo es que puedo calcular el determinante que les puse anteriormente. Entonces, vamos a obtener que f de x, y, u, b igual 0 y g de x, y, u, b igual 0, estas ecuaciones definen implícitamente dos funciones. Lo voy a escribir. Definen implícitamente dos funciones
que las vamos a llamar, no sé, U igual a esta phi1 de xy y B phi2 de xy. Entonces aquí lo que te está diciendo es que de aquel par de ecuaciones igualadas a 0, tú puedes despejar la variable u y la variable b. Eso es lo que, esta es la versión del teorema de la función implícita. Claro, por lo general, conocer explícitamente estas dos funciones en la práctica es muy difícil. Lo que uno puede calcular son las derivadas, donde entonces vamos a obtener que, por ejemplo, la derivada parcial de u con respecto a dx no va a ser otra cosa que el determinante, lo coloco así, de menos la derivada parcial de f con respecto a dx, menos la derivada parcial de g con respecto a dx. Acá me va a quedar entonces derivada parcial de f con respecto a db, derivada parcial de g con respecto a db. Todo esto dividido entre en este caso, fg con respecto a dv. Entonces, las derivadas parciales las vas a ir calculando de esta manera. Con respecto, la u con respecto a x la puedes hallar de esta forma. Después, si tú quieres, por ejemplo, la u con respecto a dy, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo, solo que aquí vas a colocar dy y dy. De y y de y. La derivada parcial de b con respecto a dx, entonces va a cambiar un poco, porque entonces aquí arriba tenemos que cambiar y colocar acá derivada parcial de f con respecto a du, derivada parcial de g con respecto a du, esto es una u, solo que quedó muy chiquitica, y aquí vamos a poner menos derivada parcial de f con respecto a dx, menos derivada parcial de g con respecto a dx. Y de forma análoga, acá esto es una b. Ajá, y de forma análoga, si quiero calcular, perdón, la derivada con respecto a y, la derivada parcial de b con respecto a y, me va a quedar el mismo arreglo, solo que aquí vamos a colocar de su y, de su y. Y todas siempre con el mismo factor dividiendo, ¿ok? De f, g con respecto a dv. Este sería la matriz jacobiana. Entonces, claro, esto también se puede generalizar a Rn, eso lo vamos a comentar brevemente después, pero la demostración de este teorema, a grandes rasgos, esto hay que escribirlo con detalle, no voy a hacer todos los detalles, pero a grandes rasgos es la siguiente. Yo tengo que, por hipótesis, este determinante, derivada parcial de u con respecto a f, derivada parcial de u con respecto a g, derivada parcial de f con respecto a b y derivada parcial de g con respecto a b, todo esto es distinto de 0. Como estas son distintas de 0, ocurre entonces que ni esta, ni esta, ni esta, ni esta pueden ser simultáneamente iguales a 0. O sea, ellas no se pueden anular simultáneamente. Recuerden que cuando yo digo esto distinto de 0, lo estoy diciendo evaluada en el punto P igual P sub 0. ¿Ok? Cuando yo veo esta matriz en P sub 0, esto es distinto de 0. Esto es distinto de 0, insisto. No lo había puesto. Esto es distinto de 0. Eso significa que ninguna de estas se me pueden anular. Todas ellas no pueden ser iguales a 0 simultáneamente en el punto. Podemos entonces supongamos entonces que cualquiera de ellas, en este caso, vamos a suponer que la derivada parcial con respecto a b de g en p sub 0 es distinta de 0. Supongamos eso. Entonces, miramos la función, vamos a llamarla z1, g evaluada en x, y, u, b. Esta es una función definida de R4 en R, ¿verdad? Y por las hipótesis del teorema de la función implícita, la versión que vimos en el video pasado, nosotros
podemos, porque acuérdense que esto es distinto de 0, pero estoy pidiendo que esto vale 0 y estoy pidiendo que exista, que la función sea de clase C2, etcétera, bajo todas las hipótesis. Entonces, el teorema de la función implícita aplicada a funciones de valores vectoriales a valores escalares me permiten concluir o me permiten decir que existe una función, vamos a llamarla tenedor, definida de R3 en R, tal que tenedor evaluada en X, Y, U es igual a B. Es decir, puedo despejar la variable B. ¿Ok? A partir de esta función tenedor, entonces definimos o construimos otra función auxiliar. Vamos a definir la función h de x evaluada en x, y, u como la función f, la f que teníamos en nuestro enunciado del problema, evaluada en x, en y, en u y en la función tenedor. Aquí realizamos la composición. Aquí colocamos x, y u, porque recuérdense que podemos despejar la b en función de las otras variables. Entonces definimos esta función h de esta manera. Esta función la derivamos con respecto a u. Derivando con respecto a u, la derivada parcial con respecto a u de la función h va a ser igual a ¿qué cosa? Por regla de la cadena, derivada parcial de f con respecto a du más la derivada parcial de f con respecto a db por la derivada del tenedor con respecto a du. Eso es regla de la cadena, aplicada en este caso específico a la función h. Pero esto es regla de la cadena a la función h. Pero por el mismo teorema, pero otra vez invocando por el teorema de la función implícita, la segunda versión, si ustedes quieren, vamos a decirlo así, la segunda versión que demostramos en el video anterior, bueno, por el teorema de la función implícita en su segunda versión, nosotros habíamos visto que las derivadas con respecto a la función tenedor, por ejemplo, con respecto a du, las podíamos calcular en términos de g. O sea, esto no es otra cosa que menos derivada parcial de u, o sea, derivada parcial de g con respecto a la función u, con respecto a la variable u, entre la derivada parcial de la función g con respecto a la variable b. ¿Ok? Repito, esto es derivada parcial de la función g con respecto a u entre la derivada parcial de g con respecto a b. Bueno, y esto lo sustituyo en h de u y me va a quedar entonces que la derivada parcial con respecto a u de la función h va a quedar escrita como, lo escribo aquí abajo, derivada parcial de f con respecto a du más derivada parcial de f con respecto a dv, que multiplica a menos du g de ug entre dvg, ¿ok? Y si ustedes desarrollan esto, acuérdense que esto está en el denominador, etcétera, esto que está aquí les va a quedar entonces exactamente igual a esto. Derivada parcial de u con respecto a f, derivada parcial de g con respecto a b, menos derivada parcial de v de la función f por la derivada parcial con respecto a u de la función g, todo eso dividido entre g de b. ¿Ok? Me quedaría esto que está acá. Y eso entonces ya nos empieza a permitir decir cosas, porque nosotros tenemos, por un lado, que esto es igual a esto, ¿verdad? Pero esto nos permite decir que la derivada parcial con respecto a u de h evaluado en p sub 0, esto es distinto de 0, evaluando en lo que tenemos allá arriba. Esto va a ser distinto de 0 y otra vez, entonces, además, h de p sub 0 vale 0 por definición de h, y entonces otra vez, aplicando el teorema, aplicando nuevamente la segunda versión del teorema de la función implícita, pero ahora podemos decir
que existe o podemos despejar, para decirlo más directamente, u en términos de las otras dos variables, en términos de x y la variable y. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que puedo entonces decir lo siguiente. Yo puedo decir que existe u de la forma. Existe u de la forma. Puedo decir que u lo puedo expresar de la forma phi1 de xy. Puedo expresar b de la forma tenedor x, y, phi de 1 de xy, es lo que estoy concluyendo, y entonces la función phi2 de xy no va a ser otra cosa que la función que tenemos acá, que es la función b, porque como puedo despejar b en estos términos, a toda esta composición tenedor con phi1, lo puedo llamar perfectamente, permítanme escribirlo de una vez acá, lo puedo llamar phi2 de xy. ¿Ok? Entonces ya con eso vamos a ir terminando porque ya garanticé que existen las dos funciones, la 1 y la 2, una que me permite despejar la u, la otra que me permite despejar la variable b. Ya con eso voy terminando la primera parte del teorema, y la segunda parte, para motivar la fórmula de la derivada, es entonces considerar esto. Voy a dar la idea. Ya entonces sabemos que cuando miramos x, y, acá colocamos una, vamos a ponerla así. Cuando evaluamos acá, todo esto da 0, y con la g ocurre lo mismo, que cuando nosotros evaluamos acá, sustituyamos las variables u y b, esto me va a dar 0. Entonces a cada una de ellas aplicamos regla de la cadena y despejamos. Aplicando regla de la cadena aquí y derivando con respecto a la variable x, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con la x, pero esto se hace primero con la x, se deriva después con respecto a la y entonces se establecen los siguientes sistemas. Derivando con respecto a la x y despejando, vamos a obtener esto, que la derivada por respecto a u de f por la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a b de f por la derivada con respecto a x de b, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a x de la función f. Porque como está igualado a 0, aplico regla de la cadena y después despejo. Y aquí me va a quedar lo mismo, la misma expresión análoga, pero ahora con la función, con la función g. Entonces acá g de x, b. Y esto va a ser menos de x, g. Y aquí tengo un sistema de ecuaciones. Acuérdense que este sistema va a tener solución siempre y cuando, aplicando toda la teoría para sistemas de ecuaciones lineales, si esto es distinto de 0, si este determinante de BF, de BG, si esto es distinto de 0, cosa que estamos pidiendo en nuestras hipótesis, cosa que estamos concluyendo a través de todo el argumento que hemos desarrollado. Y entonces, por supuesto, como esto es distinto de 0, aplicamos la regla de Cramer. Y aplicando la regla de Cramer, nosotros entonces podemos concluir que la derivada parcial con respecto a esto va a ser, por un lado, acá arriba me va a quedar menos de x de f menos de x de g, aquí de b, o sea, con respecto de bf, de bg, todo eso dividido entre de uf, de ug, de bf, de bg. Y tenemos eso. Y así, análogamente, se repite el argumento con la función b, en vez de la u, la v. Pueden otra vez volver a hacer el mismo planteamiento. O sea, aquí, usando este argumento, derivando con respecto a x, pueden despejar la u
y cambiando aquí de posición las cosas, pueden despejar derivada parcial de x con respecto a b. Y después repitiendo el argumento, pero ahora derivando, aplicando regla de la cadena, partiendo otra vez del mismo sistema, no lo voy a repetir, solo lo voy a comentar, partiendo de esta ecuación, ¿verdad? Esto igual a 0 y esto igual a 0. Ustedes ahora derivan ambas ecuaciones con respecto a la variable y van a obtener, después de aplicar la regla de la cadena, claro, van a obtener un sistema de ecuaciones, van a obtener dos ecuaciones, van a tener dos incógnitas, nuevamente aplican la regla de Kramer y entonces van a poder calcular quién es u de i, o permítame escribirlo así, de u i, y van a poder calcular quién es de la derivada parcial de b con respecto a i, utilizando las reglas de Kramer. Y con esto entonces tenemos esta versión del teorema de la función implícita para funciones de R4, digamos, no tanto para funciones de R4 en R. Aquí estamos tomando dos funciones f y g, ¿verdad? Y estas funciones f y g sí están definidas de R4 en R. Aquí estamos trabajando con una función vectorial de esta manera.